De regreso en CNN Chile Radio, ya estamos listos para el análisis político en Voces del Poder. Nos acompaña esta mañana Catalina Riquelme, cientista política e investigadora del área municipal del Instituto Libertad. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar acá. Excelente. Y estamos con Marco Moreno, también director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Marco, ¿qué tal? Oye, aprovechando el expertise de la Catalina en el área municipal, hablemos de lo que ha ocurrido con dos municipios, el de Maipú, con la querella que interpone el municipio contra Joaquín Lavín, que es diputado del distrito, marido de la ex alcaldesa Katy Barriga, que está en prisión preventiva, y por otra parte lo que está ocurriendo en Santiago con los primeros antecedentes de una nueva investigación, que no es la de la clínica Sierra Bella, que involucra a la diputada Carol Cariola, presidenta de la Cámara. Hay información, esto es para dar un poco de contexto, que publica anoche Tele 13 y que está también en su sitio web, y que da cuenta de los chats de Carol Cariola, esto es una filtración, con Iracy Hasler, donde le pide ayuda para la renovación de la patente comercial de un empresario chino amigo, a quien ella identifica como un amigo, y que en algún momento dice, me ayudó con la campaña. Entonces eso, digamos, va generando más argumentos o elementos para entender la indagatoria de la Fiscalía contra Carol Cariola, que en todo caso no ha sido citada a declarar, ni ha sido formalizada, ni nada, digamos. En tu conocimiento, Catalina, ¿qué te parecen estos casos? ¿Son comparables o...? Yo creo que desde el punto de vista podríamos comparar que ambos son autoridades políticas, ¿no? Y que ambos son electos, pero en ese sentido lo que corresponde y quien debe decidir la culpabilidad o la inocencia es la justicia. Pero no estaría mal de parte de ambos personeros políticos salir a enfatizar y ser claros en términos de negar o no la posible responsabilidad o en último caso aclarar de cierta manera estas filtraciones, estos chats, porque finalmente es la justicia quien tiene que estudiarlas. Pero a ojo y opinión de la ciudadanía me parecería acertado que ambos personeros pudieran aclarar qué implicancias tienen estos chats o bajo qué contexto se hicieron, etcétera. Claro, porque la relación entre un diputado del distrito y un alcalde o alcaldesa, obviamente si es muy estrecha y hay una relación de amistad o de matrimonio, en el caso de Maipú, se puede prestar de repente para... Hay un conflicto de interés, claramente. Para práctica... Claro, digamos. podría darse. Por eso mi impresión es que lo más saludable para la democracia, atendiendo además que tenemos muchos casos a nivel de municipios asociados a corrupción y otros, pensando además también que estamos a puertas de elecciones, me parece que lo más adecuado sería salir a dar una declaración específica y contundente respecto a las acciones que se están investigando. Marco. Sí, bueno, los municipios son los sectores donde mayor opacidad hay en términos de lo que está ocurriendo allí. La propia Contraloría, todos los estudios que hay sobre corrupción muestran que ha habido dificultades de los órganos contralores de poder efectivamente auditar, controlar muy bien lo que está pasando en los municipios, ¿no? Esa es una cuestión que estamos observando en varios municipios. Aquí estamos hablando de Santiago, estamos hablando del municipio de Maipú, ¿no? En distintos momentos, y por lo tanto creo que ahí hay un espacio de mucha opacidad que es necesario que le pongamos atención, porque los mayores niveles de corrupción se dan en los municipios. Bueno, ¿no? recuerdo un dato que más del 50% de los municipios en Chile están bajo investigación de Contraloría en algún momento, o sea, como reflejo de eso. Y eso lleva a un segundo elemento que tiene que ver con un fenómeno que estamos observando hace rato, que es la judicialización de la política. Es decir, cada vez más la política está siendo, ¿no es cierto?, llevada a los tribunales, los políticos, y por lo tanto, por extensión la política, lo que nos habla, ¿no es cierto?, de una situación que es muy compleja cuando tantas veces los políticos tienen que estar en los tribunales dando cuenta de acciones. Ahora, son dos casos distintos, porque como comentábamos, en el caso de Maipú hay una querella, ¿no?, presentada por el municipio a través de su alcalde el día de ayer, entiendo, contra el diputado Joaquín Lavín León, ¿no?, diputado por el distrito, por una serie de situaciones, ¿no es cierto?, que ameritarían delito,
¿no? Claro, tráfico de testimonios, hay influencia. antecedentes, Claro, el hay testimonio de este antecedentes. empresario que dice efectivamente entregué facturas falsas. Exactamente. Entonces, además sistemática durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Eso no fue un hecho puntual, aislado, ¿no? Porque uno dice, cuando hablamos de corrupción hay que distinguir entre actos de corrupción y estados de corrupción. Los actos de corrupción son cuestiones puntuales que tú puedes sancionar, que puedes de alguna manera, ¿no es cierto?, establecer responsabilidades, pero cuando eso está generalizado estamos hablando de un estado de corrupción. Aquí no estamos hablando solo de actos puntuales, sino que una cuestión más permanente en el tiempo. En el caso de Santiago, eventualmente, ¿no?, lo que estamos observando son un intercambio de comunicaciones, ¿no?, en donde otra vez también yo diría, y ese es el tercer elemento que quería aportar, la Fiscalía, ¿no es cierto?, el Ministerio Público con mano mora, ¿no es cierto?, hace todas estas acciones sin, porque filtran los datos, o sea que es un tema de filtración. Yo siempre digo, la palabra del año del 2024 debería haber sido filtraciones, porque en realidad la política se hace de filtraciones, ¿no? Y la actividad alrededor es fundamentalmente a través de la filtración. Entonces, el Ministerio Público también genera cierta duda a los ciudadanos respecto de que por qué filtra la información, por qué no hace las acciones como corresponde. ¿Por qué unos casos sí y otros no? ¿Por qué en unos casos sí y no? Este doble estándar. Entonces, yo creo que eso, en un contexto de definiciones que tenemos que tener este año, parlamentarias, presidenciales, también debería ser una cuestión que los candidatos presidenciales, ¿no?, le pongan atención, y los partidos políticos también, porque aquí hay en el último informe de Economist sobre el índice de la democracia, sitúa a nuestro país, ¿no es cierto?, cayendo de los niveles en que habíamos estado en los dos últimos informes, ¿no es cierto?, de democracias plenas, democracias defectuosas. Entre otras cosas, por este tipo de cuestiones, la cultura política, ¿no es cierto?, por ejemplo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con acciones de corrupción. Entonces, yo creo que ahí tenemos una dificultad. Estos dos casos son sintomáticos y expresiones de esa crisis que estamos observando en el caso de Chile con nuestra democracia. ¿Catalina? Y yo agregaría algo más ahí. Yo creo que hay que preguntarse si este tipo de situaciones, estas filtraciones, qué tan saludables son para la democracia y para la política, porque parece ser que en vez de centrarnos en debates serios, apuntar a reformas políticas y sociales, ya que vamos a partir a una elección presidencial, estamos un poco más quizás banalizando la política, todo está siendo más líquido todos los días. Hay algunos autores ahí, ¿no?, como Bauman, hablan de esta modernidad líquida. Entonces, mi impresión es que trabajemos, o los posibles candidatos presidenciales que vengan, en justamente articular reformas a nuestro sistema político, sobre todo que apunten a la gran fragmentación que tenemos. De todas maneras, la publicidad de esos casos, a través de las filtraciones muchas veces, también permite generar presión para... Ayuda al control ciudadano. Al control ciudadano y presión para esos cambios políticos de todas también, maneras. que de otra forma quizás no serían temas, ¿no? Podría ser, aunque ahí solamente discreparía en que si tenemos un Estado fuerte, con sanciones fuertes, el control ciudadano es parte de una democracia y es positivo para la democracia. Pero es importante reforzar las instituciones. Y hoy día lo que está un poco siendo cuestionado, o bastante cuestionado, es la legitimidad de nuestras instituciones. Sí, y yo insisto en el accionar del Ministerio Público. Yo creo que aquí esta es una institución relativamente nueva de nuestro sistema. Bueno, ya lleva algunos años lo que son los fiscales, que son los que acusan fundamentalmente, ¿no es cierto?, investigan, ¿no es cierto?, dan instrucción a las policías para que hagan estas acciones, claro. Las diligencias, porque uno dice, bueno, fue la PDI la que allanó la casa de Carlos Cariola o Carabinero recién o pocas horas después de que ella había dado a luz, ¿no es cierto?, a su hijo. Entonces, en realidad ellos son los que llevan adelante las acciones, pero en realidad el Ministerio Público y la Fiscalía aquí tienen un rol muy importante. A mí me parece que a veces, como tú decías, Sebastián, también hay ciertas dudas de los ciudadanos respecto del actuar, ¿no es cierto?, en el sentido de por qué en unos sí y en otros no, claro, por qué de una manera sí y en el criterio. Entonces, y el criterio, bueno, eso evidentemente está a la base de todo esto. Hay que decir que la petición que supuestamente habría hecho la diputada Cariola a la alcaldesa Hasler, según esta filtración de estos chats que se ha conocido, finalmente es rechazada. El Consejo vota y le rechazan el permiso a este empresario, la renovación de este permiso en el mall chino, incluso con el voto en contra de la propia Gracie Hasler. Es importante como para tenerlo de contexto. Carlos Peña escribe esta columna ayer en el Mercurio de Valparaíso, los chats de la diputada y la alcaldesa, donde básicamente dice, es natural que compañeros de partido compartan visiones, ideas o proyectos, pero lo que parece que es como una constante en el mundo político es que da lo mismo el color de la élite siempre va a ir por lo suyo, por hacer una
una interpretación. Y claro, en el caso del Partido Comunista, este eventual tráfico de influencias puede ser más castigado que en el caso de otros partidos, ¿no? Por la naturaleza y los principios del propio partido, donde se supone que no tiene que haber abuso de poder, ni abuso de alguna posición, ni menos tráfico de influencias para cuestiones específicas como favorecer amigos. Ese estándar que también se le critica al Frente Amplio, que habría sido transgredido a propósito del caso Convenio Fundaciones, ¿no? Está la diputada Pérez desaforada, ¿no es cierto?, a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema. Pero evidentemente lo que estamos viendo ahí es dos partidos que han hecho buena parte de su plataforma política, el tema de controlar a la élite, digamos, de este tipo de situaciones, que son prácticas políticas que en ellos no habrían estado. Lo que estamos viendo en la realidad, ¿no es cierto?, es que está más extendido de lo que suponíamos, ¿no? Por eso yo insisto mucho en que aquí hay un manto de opacidad que nos lleva a solo depender de lo que hagan los medios de comunicación, ¿cierto?, que son los que permiten transparentar y muchas veces abrir lo que pasa con esta caja de Pandora, porque de lo contrario los ciudadanos no tendríamos cómo saber lo que está ocurriendo, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, el aporte que hacen los medios, CNN en particular, ¿no es cierto?, que estamos ahora acá en este espacio, permite justamente mejorar la calidad de la democracia por la vía de la información. Habrá que investigar estos casos, pero evidentemente ya hay una señal, porque además uno supone que los políticos sacan un aprendizaje de todo esto para no volver a incurrir en este tipo de prácticas, ¿no?, que dañan el funcionamiento de la democracia. Vamos al escenario presidencial. Ayer, bueno, se baja Michelle Bachelet a través de se baja de algo a lo que nunca se subió, nunca digamos. se subió, dicen. Exacto, y va a haber una reunión de emergencia en el Partido Socialista para avanzar en la definición, ¿cierto? Toda la presión está puesta ahí después de la salida de Carolina Toá del Ministerio del Interior. Hablábamos hace poco con Guido Girardi, un histórico PPD cercano a Carolina Toá, que decía que él creía que el Partido Socialista iba a terminar apoyando a Carolina Toá como el PPD lo había hecho con Michelle Bachelet en su momento. ¿Cómo se ve desde la centro-derecha? Yo creo que Carolina Toá tiene un doble desafío. Por una parte, convencer a la misma centroizquierda de que ella es la mejor candidata, pero por otra parte, convencer a la ciudadanía, porque en las encuestas, sabemos, no está muy bien posicionada y también ella carga con un gran peso, que es haber sido ministra del Interior. Hoy día la principal preocupación y motivación de todos los chilenos tiene que ver con la seguridad, es lo que más les importa, y en ese sentido habría que preguntarle a los chilenos si ellos creen que Carolina Toá como ministra del Interior pudo responder y pudo generar gobernabilidad en esta materia. Mi impresión es que le está costando un poco a la centroizquierda y a la izquierda en general ponerse de acuerdo, y también lo que sucedió con Michelle Bachelet, yo creo que hay que agradecer un poco también porque nos da claridad, y también a nosotros los asesores y los expertos, de que no nos coloquen en escenarios ficticios, porque nos decían, ¿y si sale Michelle Bachelet? ¿Y si está presente? No está. Hoy día ya sabemos que ella no va a ir por la carrera presidencial, entonces me parece que la izquierda y la centroizquierda tienen un desafío muy importante, que es aunar sus voluntades, porque en este sentido yo creo que la centroderecha está apuntando hacia lo que quiere Chile, hacia las necesidades. ¿Es una buena noticia para la derecha que Bachelet no vaya? Yo no diría que es una buena o una mala noticia, ¿sabes por qué? Además, porque me gusta ver, y en este sentido aquí hablo como mujer, que tengamos competencias de varias mujeres. Yo creo que eso suma, eleva el debate. Puede estar en cara también eventualmente. Claro, aún no lo sabemos. Hay muchas disposiciones que tienen que suceder durante este mes. Yo creo que eleva el debate, y yo creo que las mujeres estamos muy preparadas para liderar. No hay que pedir permiso para liderar, estamos en la Semana de la Mujer. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que la derecha está clara hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere apuntar. En este caso, Evelyn Matei está diciendo qué quiere hacer, pero lo más importante, está siendo pragmática. Está diciendo cómo lo va a hacer. Y yo creo que lo que hoy día Chile necesita es eso, que nos digan de qué manera vamos a salir de esta crisis y cómo. Marco Moreno queda con la palabra. Vamos a hacer una pausa breve, así que vas a tener tiempo para elaborar la respuesta. Vamos al corte, 9:54. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.
BHP está presentando CNN Chile Radio. Somos Aramco y queremos sumarle nuestra energía a la de los chilenos. Energía para las vacaciones que recién comienzan y para descubrir nuevos caminos. Somos Aramco y llegamos a Chile. Aramco, hay una nueva energía. Las conversaciones del presente y del futuro tienen un nuevo horario en tu fin de semana. Futuro 360. Nos encontramos en el puerto de Quillón. CNN Íntimo. Estamos en la antesala. Sanamente. Tenemos hombres y mujeres de esos mismos. Influyentes. Les damos la bienvenida. Minería 360. Laura Williams está con nosotros. Bienvenida, ministra. CNN Magazine. Cosa como muy de emoción, ¿no? Tómate el tiempo para aprender y participar de las historias que harán noticia. En CNN Chile. Siempre. Estás viendo CNN Chile, siempre. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos. De lunes a viernes desde las 17:30 horas. CNN Chile. Siempre. Nuestra sociedad y el mundo están viviendo momentos de grandes cambios. Para entender el presente, te invitamos cada domingo a una conversación abierta, profunda y humana en Influyentes con Paula Escobar. Este domingo, 19:30 horas, en una transmisión multiplataforma. Influyentes por CNN Chile. Siempre. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Voces del Poder junto a Catalina Riquelme y Marco Moreno, que había quedado con la palabra además para seguir profundizando en este escenario presidencial, Marco. Sí, a mí me llama la atención de que el escenario presidencial se mueve mucho en función de los tiempos políticos, ¿no? Porque, claro, decíamos, hay que esperar marzo, y estuvimos todo febrero esperando marzo, porque en marzo iban a haber definiciones, y la ministra Toá decía en su momento, los primeros días de marzo. Pero ahora vamos a tener que esperar hasta el 15-16 de marzo, donde se van a resolver cosas importantes en el oficialismo. Porque el día 15, las instancias de toma de decisión del Partido Comunista se van a reunir, y también del Frente Amplio, donde van a tener que decidir si van a llevar un candidato o candidata a las primarias. Sí. Al día siguiente el Partido Socialista tiene sus elecciones internas, donde tiene que elegir un comité central. Ese comité central, días después, son 128 miembros, tiene que elegir una directiva, ¿no? Por lo tanto, eso se va corriendo y por lo tanto ya no estamos hablando del 16 en estricto rigor, sino que por lo menos 2 semanas después, o sea, estamos llegando a fines de marzo, ¿no? Tiempo para que Carolina Toá, también dicen algunos, pueda mostrar en las encuestas, ¿no es cierto?, que la conversación que está generando hoy día su candidatura está teniendo algún efecto en el comportamiento de la opinión de los ciudadanos. Ahora, se le pone la vara bien alta, porque hoy día ya se está hablando de que tiene que marcar más o menos 20 o 30 puntos de aquí, ¿no es cierto?, al 30 de marzo. O sea, se le está poniendo una exigencia. A Carolina Toá se le está poniendo esa exigencia, en mucho, evidentemente, y por eso que se dice que es mejor que esta decisión los partidos la dilaten cada vez más cerca ahora del 30 de abril. Recordemos que el 30 de abril, para quienes nos escuchan y nos ven, es el plazo para inscribir las primarias.
las primarias cuando se inscriben son vinculantes en Chile. Es decir, si un partido participa de primaria, esos resultados los obligan a respetar, ¿no es cierto?, lo que resuelva esa primaria. No puede llevar otro candidato. No puede llevar otro candidato. Por lo tanto, y también si es que hay primaria para los candidatos al Parlamento, que en algunas regiones o en algún distrito probablemente lo haya, porque hay una competencia muy importante. Entonces, el tiempo en la política, o la política está siendo muy marcada por los tiempos que le convienen a la política y no los tiempos que le convienen a la gente, porque en toda esta discusión presidencial yo siempre me pregunto, tenemos muchos candidatos que están apareciendo, pero ¿qué es lo que la gente efectivamente quiere? Es tan difícil saber eso. Sí, exactamente, nos preguntamos eso porque tenemos un problema de que todos hablan de la solución, pero nadie habla de los problemas, porque ¿cuáles son los problemas que queremos abordar para poder tener efectivamente candidatos o candidatas que atiendan esos problemas? Vamos a la oposición, donde ha sido infructuoso el esfuerzo de Chile Vamos y de Evelyn Matei por conseguir la unidad con republicanos y con libertarios. Y ayer el diputado, que es un síntoma, ¿cierto? El diputado Cristian Lavé renuncia a la UDI y acepta lo que él describe como una invitación del diputado Johannes Kaiser para acompañarlo. No es descartable que otras figuras de Chile Vamos eventualmente también crucen el charco y se vayan con Kast o con Kaiser. Es difícil además para una candidata como Matei, que está, digamos, proclamada por su sector, sostenerse sin desgastarse, ¿cierto? Cuando es la figura, digamos, proclamada. ¿Cómo ves el escenario desde adentro, Catalina? Yo creo que hay que ver la situación en un contexto un poco más amplio, Carola, porque no es poco común que a puertas de una elección empiecen a proliferar personalismos políticos. Lo que a nosotros nos tiene que preocupar es que para llegar al gobierno se necesitan acuerdos y negociaciones. No se puede gobernar bajo la improvisación. Desde ese punto de vista, cuando tú observas en algún parlamentario, sea del lugar que sea, que no tiene disciplina partidaria, que operaría quizás más un cálculo electoral tal vez, yo creo que ahí es la gente también quien tiene que evaluar en su momento. Ahora esperemos que en caso de salir victoriosos nosotros, que así nos declara la encuesta, no está ganada la batalla por supuesto, pero que después la ve no pidiera algún espacio dentro del gobierno, porque él ha declarado públicamente en este sentido que no estaría bajo el proyecto político que se sostiene hoy día desde la centroderecha y que lidera Evelyn Matei. Entonces yo estaría muy alerta en el sentido de que estos personalismos políticos apuntan muchas veces a destacarse de manera individual. Conocemos en Chile, tenemos una larga historia también de díscolos al interior del Parlamento, entonces a mí la verdad es que no me sorprende mucho este tipo de situaciones. Pero observemos. ¿Tú eres asesora parlamentaria? Trabajé alguna vez con algunos asesores parlamentarios. La verdad, no me gusta mucho. No te gusta mucho el ambiente. Me gustan más los municipios, porque sé ahí cómo funciona un poquito la ¿Pero cosa. no crees que puede ser tentador para otros parlamentarios hacer algo parecido después? Acercarse a Johannes Kaiser, digamos, que es como claro, que está subiendo la encuesta. O uno pensaría en Camila Flores y su cercanía natural con el Partido Republicano, ponte tú. Es que pero que no sale de RN. Es que vuelvo a lo mismo. En una democracia tú necesitas alianzas y necesitas alianzas. Puedes tener dos tipos de alianzas. Alianzas tácticas que son de corto plazo. A mí me parece que esta es una alianza táctica de corto plazo porque en una primera vuelta lo que le interesa a todos estos candidatos, como estamos en un clima de alta fragmentación en nuestro sistema de partidos, es hacerse visibles, que las personas te conozcan. Por cuestiones matemáticas vamos a pasar a una segunda vuelta y ahí eso empieza a disiparse. Entonces, en ese sentido, mi percepción respecto de estas situaciones que proliferan, puede que en algún momento haya otros candidatos de la izquierda o de la derecha que tengan estas mismas acciones. Si eso va a afectar realmente un escenario presidencial, me parece a mí que hoy día los chilenos, y así lo demuestran las votaciones que hemos tenido también, van hacia la moderación. No estamos en un escenario de extrema polarización. Marco. Sí, lo que vemos que ocurre en las oposiciones es por contraste bien interesante respecto del oficialismo en torno al tema de la unidad. El oficialismo decidió que va a resolver el tema presidencial en una primaria, ¿no? O sea, de eso hoy día ya nadie se está moviendo. Pero yo creo que en el oficialismo son cuidadosos de mantener de todas maneras el tema de la unidad como un valor bien importante para que haya viabilidad política. Eso no se está observando en la oposición. En la oposición vemos una fuerte división. Ya José Antonio Kast, no sé
en qué número de veces, pero ayer lo volvió a decir en otro medio, ¿no es cierto?, que no va a competir en una primaria, que ese es el problema de Chile Vamos, que no es problema de... Está zanjadísimo, por lo tanto, eso va a ocurrir así. Hay un candidato entonces, Evelyn Matei, 2 candidatos. Probablemente Johannes Kaiser haga lo mismo, pero no sabemos lo que va a hacer otras personas de la oposición, como Franco Parisi, Jimena Rincón, Rojo Edwards, el ex alcalde Carter. Entonces, ahí lo que vemos es un fenómeno de dispersión que yo siempre he dicho que el fantasma de estas elecciones va a ser la dispersión. La dispersión es un factor que puede viabilizar o dificultar una carrera presidencial, ¿no? Es cierto que solo apostar a la dispersión para el oficialismo no es suficiente. Tiene que hacer cosas por intentar pasar con certeza a la segunda vuelta, pero el fenómeno de la dispersión creo yo que ayuda de alguna manera, ¿no es cierto?, a que el oficialismo pueda articularse de mejor manera. En el oficialismo hay mayor, diría yo, capacidad de actuar de conjunto, ¿no es cierto?, actuar como coalición, y cuando se ponen las pilas para actuar como coalición, lo logran. Ya, pero hay gente que está hablando de 2 primarias en el oficialismo, y Guido Girardi decía que esa receta podía terminar en que 2 candidatos de derecha pasaran a la segunda vuelta, en que un candidato del oficialismo no pasara. Lo que pasa es que el oficialismo hoy día en estricto rigor contempla cerca de 8 o 9 partidos, pero la democracia cristiana no forma parte del oficialismo. Ellos están planteando una segunda primaria, pero la estarían haciendo solo, ¿no es cierto?, porque el resto de los partidos del oficialismo va a concurrir a una primaria. Es cierto que Jaime Mulet también ha dicho que la idea le parece interesante, pero yo creo que no tiene mucha viabilidad para asegurar un éxito electoral el 16 de noviembre, que efectivamente el oficialismo concurre en 2 primarias, ¿no? ¿Cómo se explican ustedes lo que pasó con Michelle Bachelet, que ayer en este comunicado dice que tal como había anunciado en octubre, no iba a participar de la campaña, pero estuvimos con tanto trascendido durante febrero sobre una eventual reflexión que estaba haciendo la expresidenta para participar? ¿Eso fue bueno, fue estratégico? Hoy día el presidente de la Fundación de Horizonte Ciudadano decía en la mañana que él cree que otros actores del oficialismo interesados en mover ese avispero mantuvieron esta como tensión, pero que en realidad nunca existió la posibilidad de que Bachelet participara. Si eso es así, ¿por qué la expresidenta no se manifestó antes? Ahí yo tengo una discordancia, porque en cada entrevista que se le realizó a Michelle Bachelet, ella señaló que no estaba interesada en ser candidata. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí viene un poquito el diagnóstico o el análisis que uno puede observar. A mí me parece que la falta de narrativa política y de cohesión en la interna de la centroizquierda y de la izquierda en general, esta falta de articulación de un discurso político como tal, que encante con la ciudadanía y que llegue realmente a los problemas de las personas, es lo que en definitiva le favoreció un poco al decir, no, estamos esperando que Bachelet, vamos a ver si va o no va a una tercera elección presidencial. Yo creo que esa era un poco su esperanza, pero responde a lo que está pasando al interior de sus propios partidos. Además, no podemos hablar de un legado de este gobierno, porque ¿qué legado? Entonces, ¿a dónde apuntamos? Veamos si Michelle Bachelet estaría dispuesta. Hoy ella ha señalado que no, entonces ahora lo que tienen que hacer, a mi parecer, es ponerse a trabajar en un programa que los una para Chile. ¿Dónde está? No lo sé. Marco, lo último para cerrar. Sí, le gusta a la expresidenta los silencios, ¿eh? Ella maneja bien ese tono, esa tensión, sí. Recordemos que el 2013 también, cuando compitió por segunda vez, también recurrió a esta estrategia de los silencios. Pero ahora no bajó del avión. Claro, ahora no bajó el avión, pero evidentemente yo creo que eso fue lo que abrió un espacio de incertidumbre, de duda, ¿no es cierto? Porque cuando en política las cosas no son lo que son, sino lo que parece. Y lo que parece era que se había la puerta dejada un poco entreabierta, no se había cerrado completamente. Esperemos que ahora con esta definición quede totalmente claro que es así, pero evidentemente el tema de los silencios a veces en política son tan importantes como cuando tú las dices las cosas, también los silencios algo dicen, y eso es lo que estaba ocurriendo ahora, que había mucha incertidumbre producto de ese silencio. Les agradecemos a los dos, Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, y Catalina Riquelme, cientista política, investigadora del área municipal del Instituto Libertad, por haber estado con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.